A las 7:23 de la mañana vamos a ir con Beto Ortiz, que ya se encuentra con nuestros invitados, Javier Díez Canseco y Cecilia Chacón. Gracias, Maricel. Efectivamente, Cecilia y Javier se encuentran con nosotros. Les damos la bienvenida a ambos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Inevitable empezar esta conversación con la conferencia de prensa dada ayer por el presidente Ollanta Humala, quien había estado en un silencio bastante prolongado. Comencemos por la oposición. Cecilia, ¿cuál ha sido tu sensación luego de escuchar las declaraciones del presidente Humala? Bueno, la verdad refuerza la idea de que en estos últimos tiempos lo que tenemos son dos discursos, ¿no? Tanto el de la gran transformación como la hoja de ruta, sus dos discursos de campaña, e igualmente dos tendencias dentro de su mismo gabinete. Por un lado, escuchamos muchas veces a ministros decir algo yendo en cierto sentido, ya sea el de la gran transformación o la hoja de ruta, y como que no se ponen de acuerdo dentro del mismo gabinete, ¿no? Y igualmente pues vemos que se están llevando a cabo en algunos casos dos políticas paralelas dentro del mismo Ejecutivo. Yo espero que se concrete de alguna manera, de manera pacífica además, lo que ha dicho el presidente. Hay una convulsión social que nadie puede negar y esta está siendo básicamente originada no solamente por el tema minero específicamente, sino también hidrocarburos, todo lo que se refiere a actividades extractivas. Y hay una convulsión en diferentes regiones del país. El día de ayer él se ha referido específicamente al tema de Cajamarca, región además a la que yo represento. Ha dicho de que él se comunica constantemente con los presidentes regionales y municipales. Sin embargo, al parecer se olvidó de conversar con Santos Guerrero, presidente regional, que salió inmediatamente a responderle que era una declaración de guerra. Irónico, por decirlo menos, ya que el señor Santos ha sido uno de sus grandes aliados durante la campaña, sobre todo durante la segunda vuelta. Debe de haber más de una confusión dentro de aquellos pues que votaron por él en algún momento, ¿no? En todo caso, el fondo de su mensaje supongo te habrá resultado alentador, pues el titular en todos los diarios es básicamente no somos antimineros, dice el diario El Comercio. También ha anunciado el presidente que el proyecto Conga va, de todas maneras. Digamos que siendo positivos, ¿podrías reconocer ese lado del mensaje o te parece que...? Sí, yo creo que definitivamente más allá de un mensaje, porque obviamente si uno lee el mensaje vemos pues que todo estuviera perfecto y normal y con esas declaraciones todo se va a solucionar. Lamentablemente creo que esto tiene que ir mucho más allá de un discurso, tiene que haber mucho diálogo, mucho consenso respecto a qué es lo que queremos realmente como país, porque aquí lo que hay es un país dividido entre los que quieren de alguna manera la actividad extractiva y los que no la quieren. Entonces debería de haber un consenso nacional real acerca de lo que queremos para el país en los próximos años y si es que es la minería el camino que queremos. Yo creo, y como todos es reconocido, este ha sido de alguna manera importante para el desarrollo y el crecimiento económico del país. Sin embargo, también es innegable que ha generado muchos conflictos y esperemos que el presidente no vaya mucho más allá de esas buenas intenciones y que efectivamente pueda solucionarse ese tema, ¿no? Bien, Javier, el presidente Humala ha sido categórico al señalar que no va a aceptar ninguna clase de ultimátums y algunos han interpretado esto como un trazado de línea con la izquierda y un acercamiento mayor, digamos, a las políticas más conservadoras. ¿Cómo interpretas tú este mensaje? Yo creo que la intervención del presidente Humala ha tratado diversos temas. Uno de los que ha tratado es el tema de la minería. Ha señalado que no tiene una posición antiminera y ha señalado que busca... en el caso específico del que se habla de Cajamarca, el oro y el agua. Lo que tiene que probarse es que son compatibles, el oro y el agua. No es una disyuntiva, digamos. ¿Ah? No es disyuntiva, digamos. Hay que apostar por ambos, porque él ha dicho, no se trata de agua u oro. Sí. Debe ser agua y oro. Debe ser. El tema es si puede ser. El tema es si la eliminación de las lagunas es viable con la preservación de las condiciones del sistema medioambiental
y las condiciones de la población. La población, por lo que revelan los acontecimientos que están produciendo en Cajamarca, no lo cree compatible. Y una condición básica para que la minería y cualquier otra actividad, la minería por el impacto que tiene, sea viable, es que tenga licencia social. Y por supuesto que respete las condiciones que tienen que ver con la preservación del medio ambiente y con zonas que son generadoras o orígenes del agua. Y en este sentido creo que este es el tema que se debate con más fuerza en el caso de Cajamarca y de Conga. Ya ha tenido Cajamarca una experiencia que está expresada inclusive en material gráfico que así lo verifica, de que los estudios de impacto ambiental de algunos proyectos anteriores de Yanacocha revelaban que no se iba a producir un impacto sobre lagunas y aguas en la zona, y que lo han tenido, y lo han tenido muy fuerte. Y esto ha generado una gran desconfianza en la población, entre lo que se dice y lo que realmente ocurre. Hay una desconfianza en los estudios de impacto ambiental, hay una desconfianza respecto a las declaraciones y la forma como determinadas empresas tratan la relación con la población, y este es un tema que tiene que encararse con toda nitidez. Entonces creo que lo que tiene que ocurrir en este caso es una evaluación parte de un proceso mayor, que es la zonificación ecológica y económica del país, de forma tal de identificar las zonas donde hay recursos naturales, y también de forma tal de que al identificar estas zonas identifiquemos también dónde están los orígenes de las aguas, cuáles son las actividades fundamentales de la población, y determinemos en forma general en qué áreas del país es viable la minería y en qué áreas del país las industrias extractivas no son viables porque producen un daño medioambiental que afecta severamente la vida de la población y de los grupos sociales que habitan esas áreas. Bien, ha sido por lo menos inusual asistir a una doble rueda de prensa. El primer ministro presentó su conferencia como 2 horas, 1 hora y media antes que el presidente Humala, y básicamente lo que ha sido titular ha sido el desmentido que hizo Salomón Lerner de sí mismo, y luego el propio presidente Humala, que dijo que Antauro no es un preso político y que Nadine no participa de las reuniones, a pesar de que el premier había dicho aquí lo contrario. ¿Qué piensas que ocurre aquí, Cecilia? ¿Hay un problema en la política de comunicación, de prensa? Sí, es un poco lo que te decía, ¿no? Al parecer hay un problema, sí, entre la comunicación del presidente con su gabinete o con sus mismos, con el mismo Congreso dentro de su bancada, ¿no? Y lo hemos visto ayer claramente cuando se han tenido que corregir uno al otro. Yo saludo el hecho de que el presidente Ollanta no considera a su hermano un preso político y haya aclarado que no existe la presencia de la primera dama en los gabinetes. Era algo que obviamente preocupaba. Sin embargo, insisto, debe de haber una misma línea, debe de haber mejor comunicación, porque lo que queremos es justamente eso, una ruta a seguir, y la cabeza de quien pone esa ruta es el presidente de la República, y no podemos estar con estos vaivenes o con estas respuestas en algunas ocasiones bastante evasivas, ¿no? Cuando le preguntan algo concreto al presidente, por ejemplo, en vez de decir sí o no, dice no está agendado, no está en agenda por el momento, y usa algunas veces frases que nos confunden, ¿no? Y él debe de más bien aclarar la cosa, porque definitivamente estos temas que nos dejan dudas son muchas veces temas pues que luego llevan a problemas, ¿no? A problemas mayores. Javier, en esos 2 temas puntuales que fueron, digamos, el eje de la controversia, la naturaleza política o no de la prisión de Antauro y la participación de Nadine, ¿hay algo que tú quisieras agregar? Bueno, yo en primer lugar no considero que hay ninguna contradicción en lo dicho por el primer ministro respecto a Nadine. El primer ministro, si quieres vuelve a pasar las grabaciones que ha pasado, no dice que Nadine participa en reuniones del Consejo de Ministros, dice que Nadine participa en reuniones.
no dice el Consejo de Ministros. Vamos a pasarla. Podemos volver a pasarla. La pregunta, Javier, era, toda atención. ¿asiste a reuniones de gabinete? Sí, y él dice, no, Nadine asiste a reuniones. Vamos a pedir en y control, trata maestro, temas si que nos tienen pueden que ver cuadrar la con cinta. asuntos sociales. Y me parece totalmente natural, porque la primera dama tiene fundamentalmente, en este país, en otros tiene otras funciones, fundamentalmente asuntos de carácter social. Y el presidente ha dicho, conozco, como todas las mujeres del Perú, ella comparte su tiempo en la atención a nuestros hijos y el apoyo que me da a mí y al gobierno en el trabajo social. Sí. Es lo que ha dicho textualmente. Sí. Ese trabajo social implica también un nivel de coordinación respecto a los ministerios que tienen que ver con trabajo social. El trabajo de la primera dama no puede estar aislado, como no lo ha estado en ocasiones anteriores, salvo aquella en la cual la primera dama estuvo presa en los sótanos del CIN, ¿no es cierto? El caso del señor Fujimori, que es el único que conozco en la historia del Perú. En los otros casos ha tenido normalmente funciones vinculadas a tareas sociales. Vamos a escuchar lo que dijo sí, a pedido no. tuyo, Javier. Escuchemos mi pregunta y la respuesta del premier Salomón Lerner. Adelante. ¿El gabinete de algún modo sostiene, por ejemplo, reuniones también con la primera dama, coordinaciones? En algunos momentos Nadine concurre a algunas reuniones en la cual ella tiene interés, sobre todo en los temas de inclusión social, ¿no? Nadine está trabajando mucho en el apoyo social y está concurriendo en algunas actividades para apoyar. Es parte de una labor de ella, del apoyo social, y creo que es muy importante que ella esté también con nosotros, ¿no? Conoce, ha viajado el país, conoce las necesidades que hay en el país, es una buena comunicadora, ha trabajado mucho en los programas sociales dentro de la campaña, y hoy día nos está apoyando y está apoyando a quienes están en la gestión social, ¿no? Mi pregunta comienza con la palabra gabinete. ¿El gabinete de algún modo sostiene reuniones? Esa es tu pregunta. Su respuesta es, Nadine acude a reuniones. La respuesta es una consecuencia de la pregunta. Sí, Javier. pero yo puedo responderte, Nadine acude a reuniones. No, no es otra cosa. Acude a reuniones en las que se tratan los temas sociales. Eso no significa que sean reuniones de gabinete. No veo qué tiene que ver en los temas sociales el ministro de Justicia, o qué tiene que ver el ministro de Defensa. La reunión del gabinete es el conjunto de los ministros. Y lo que él responde es que acude a reuniones en las cuales se tratan fundamentalmente los temas sociales. Y eso me parece absolutamente normal. No veo además que haya ninguna violación. No, no. Lo que pasa es que yo pregunté, ¿el gabinete sostiene reuniones? Sí, pero creo que es una forma de cómo se responde. Donde sí hay un elemento de diferenciación clara es respecto al tema de Antauro Humala. Y yo creo que en el tema de Antauro Humala hay dos hechos que me parecen fundamentales. El levantamiento y la toma de la comisaría y las acciones que se desarrollan post toma de comisaría, que incluyen la muerte de personas, incluyendo un elemento del grupo de Antauro Humala, ¿no es cierto? Y un policía que es ejecutado literalmente por este personaje denominado el Centinela, es un tema que rebasa un mecanismo de insurgencia o de sublevación o de, en fin, un acto de desconocimiento del régimen constitucional, y en este caso, en mi opinión, constituye un delito de lesa humanidad. La ejecución extrajudicial de una persona, de un sobreviviente, de un enfermado, como ocurrió con ese policía, es un hecho que va bastante más allá de lo que puede ser definido como un levantamiento político. Infracción, dijo el premier. Bueno, infracción es una forma de decir romper una norma, ¿no? No es lo mismo que hablar de una falta. Las faltas son elementos menores, los delitos son elementos mayores. Para mí, este es un delito grave, es un delito serio. De lesa humanidad, has dicho. Y yo creo que es un delito de lesa humanidad ejecutar a una persona que ha quedado herida después de un enfrentamiento. Don Isaac Humala dijo que son bajas en un conflicto armado. Bueno, son enfoques que yo no comparto en ese terreno. O sea, para mí es inaceptable que de cualquier bando se pretenda producir una política de no sobrevivientes y de ejecutar con un tiro a una persona que está herida, aunque esté gravemente herida. Es un hecho inaceptable. Y ese hecho tiene que ser sancionado
claramente. ¿Eres consciente, Javier, del riesgo de explicar lo que otras autoridades han tratado de decir? ¿Te va a pasar quizás lo que le pasaba a Ferrero con Toledo? No, yo no estoy de intérprete aquí a nadie, estoy dando mi opinión. Mi opinión es esa. Y yo en esa opinión me mantendré y la sostendré con firmeza porque es en lo que creo. Yo creo que es absolutamente inaceptable que alguien pretenda calificar como un hecho secundario el eliminar con un tiro a una persona que ha sido herida y que es sobreviviente. ¿Hay presos políticos en el Perú? Yo creo que en el Perú hay personas que están presas por haber tomado acciones que tienen motivaciones políticas, pero el terror no es un delito político, el terrorismo no es un delito político. El desarrollo o la aplicación de coches bomba, ¿no es cierto?, la eliminación de autoridades en las plazas públicas, ¿no?, y otro conjunto de elementos desarrollados por Sendero, así como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas, como lo revelan las fosas que se han encontrado en el propio cuartel de Los Cabitos y el informe de la Comisión de la Verdad, no constituyen delitos de carácter político. ¿Alberto Fujimori es un político preso o un preso político? Es un político preso, es un político ladrón y es un político responsable de gravísimos robos al país, preso, junto a su socio, el señor Montesinos. Cecilia, la misma pregunta. ¿Alberto Fujimori es un político preso o un preso político? Bueno, en el caso del presidente Fujimori, él es un político que está preso. Nosotros no consideramos que el presidente Fujimori sea un preso político. Lo que sí consideramos, a diferencia de lo que ha dicho Javier, es que está injustamente preso por los cargos que se le ha imputado, ¿no? Ahora, una cosita que me parece que sería interesante aclarar: si está injustamente preso, ¿por qué aceptó el señor Fujimori sentencia anticipada en los delitos de corrupción? ¿Por qué se reconoció culpable sin llevar adelante el juicio y aceptó la sentencia propuesta por la Fiscalía? Te has convertido en panelista, gracias, hemos Javier. Visto, la pregunta del panelista de Canseco. Hemos visto, porque así además lo hemos demostrado de alguna manera a través de cartas que se mandaron desde España, mucho antes de siquiera que el presidente Fujimori pudiera hablar en el juicio, donde prácticamente la sentencia ya estaba hecha. Y desde un principio estuvo en un juicio sumamente prolongado que afectó y deterioró largamente y claramente su salud, algo que supongo Javier no podrá negar. Y obviamente en los siguientes juicios, cuando ya había habido este comportamiento dentro de las mismas salas, entonces él consideró con sus abogados pertinente adelantar una sentencia que obviamente por más pruebas que se pudieran presentar iba a ser claramente como había sido de manera tendenciosa, a nuestro parecer en la primera oportunidad, la sentencia, ¿no? Bien, pero a ver, para no llevar todo el debate al tema de Fujimori, voy a hacer una última pregunta sobre ese caso. Javier, está sonando con gran insistencia la versión de que el presidente Ollanta Humala podría indultar a Fujimori como una medida de, digamos, una muestra de magnanimidad o de grandeza de un mandatario, y bueno, no caería mal dadas las tormentas desatadas en la prensa. Sería un cambio de tema radical, y todos hablaríamos probablemente de Fujimori durante el siguiente mes. Para mí la política no se hace por cambios de tema. La política se hace por principios y por normas internacionales. La amnistía a delincuentes responsables de delitos de lesa humanidad, como es Alberto Fujimori, que fue juzgado en un proceso donde hubieron observadores internacionales, donde no hubo sino una cobertura muy amplia de prensa, y que es, dicho sea de paso, además, aquí que tanto se han quejado del régimen penitenciario del señor Antauro Humala, el único preso que tiene cárcel propia en el país, con habitación propia, con despacho, que puede recibir a cualquier hora del día y de la noche a quien desee, y que puede tener en el penal tantas visitas como quiera durante el día, donde hasta la enfermera puede quedarse a dormir, conforme se ha demostrado en algunos informes periodísticos que se han presentado, es el señor Fujimori. Y a mí me parece que el señor Fujimori, que ya tiene este enorme privilegio de un régimen especial,
que no tiene ningún otro preso en el país, inclusive vendía publicidad de la campaña al interior del propio penal, como hemos visto de declaraciones de personas que han producido adquisiciones en este terreno. Me parece que, en primer lugar, no es viable en relación a las normas. La amnistía está prohibida para delitos de lesa humanidad y un indulto solo sería viable en circunstancias de una persona que esté en una fase terminal, ¿no? Esa no es la situación del señor Fujimori. El señor Fujimori no tiene cáncer, tiene una leucoplasia, que no es un cáncer en la lengua, tiene una situación de depresión que corresponde probablemente al 99% de los presos del país. Hay que ver nomás lo que son las cárceles del Perú, que no es la cárcel de Fujimori, para entender qué tipo de ánimo deben tener los presos. Yo sería abierta y claramente contrario en las condiciones de información que tengo sobre la salud del señor Fujimori de que se pretenda algún tipo de indulto. Menos entonces, aún para cambiar de tema en la prensa. Considerando que es una facultad presidencial, más allá de la discusión jurídica, si esto ocurriera, ¿cómo quedaría tu posición dentro del gobierno? En la misma posición que estoy sosteniendo en este momento. Es decir, simplemente sería una oposición interna. Tú vas a seguir diciendo que no es viable, pero el presidente podría decidirlo. Como estamos hablando de suposiciones, y yo no hablo de suposiciones, sino suposiciones razonables en todo caso. No creo que sean razonables, no veo los elementos que conduzcan a este indulto, ¿no es cierto? Y lo consideraría un gravísimo error, no lo compartiría ni lo apoyaría. Pero seguiría siendo parte de la bancada. No te indigna tanto como para irte, digamos. Habrá que ver. Okay. Respecto al tema, algunas aclaraciones. Para empezar, los médicos son los que determinan el estado de salud del presidente Fujimori y si es que tiene o no tiene cáncer. Los médicos han dicho claramente que, si bien es cierto, no es un cáncer terminal, es cáncer. Y efectivamente no está en estado terminal, gracias a Dios. En el tema de la depresión, efectivamente también tiene una depresión profunda, pero aclarar que el presidente Fujimori, ni su familia, ni sus abogados han pedido, ni han iniciado ningún trámite para ser indultado, ¿no? Aún. Hasta el momento, porque efectivamente en lo que sí podemos estar de acuerdo, que es que no es un cáncer terminal, ¿no? Bien. Es un trámite bien importante eso, porque una condición de un indulto es que se inicie un pedido. Entonces no hay nada en discusión, salvo las especulaciones de la prensa. Efectivamente. Claro. Bien. Bueno, salvo los rumores que vienen en realidad del poder político, no son especulaciones. Depende de qué lado pues del poder político. En el comercial te cuento. Vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando con Cecilia Chacón. Continuamos aquí en Abre los Ojos conversando con los congresistas Javier Díaz-Canseco y Cecilia Chacón. Y el otro tema inevitable es el asunto de si Omar Chejade es o no es un representante palestino en el gobierno, porque esto, digamos, en los medios de prensa no ha aparecido mucho, pero sí hay toda una batalla en Internet tratando de saber si realmente la representatividad es tan grande dentro de la comunidad palestina, o si la razón por la que se le incluyó en la plancha presidencial, Javier, fue su trabajo dentro de el comité de extradición de Alberto Fujimori. Bueno, yo creo que hay diversas razones por las cuales se incluyen a personas en las listas, y una tiene que ver con la representación de determinados sectores sociales. Por ejemplo, en la primera lista de Fujimori había una fuerte representación de evangélicos, ¿no? Y eso evidentemente apuntaba a captar la comunidad evangélica, y esto ha seguido después, lo he visto también, he visto evangélicos en la lista del APRA, en varios partidos que buscan tener, por ejemplo, pluralidad religiosa, para llegar a diferentes comunidades. También ha habido criterios étnicos, ¿no? Hay personas negras, personas de comunidades originarias, personas, ¿no?, que son incorporadas a las listas con esta lógica. Es perfectamente posible que algunas personas sean convocadas en función de representar comunidades no originarias del país, pero migrantes que tienen presencia en la vida nacional. Y
Sin embargo, para mí, a quien yo reconozco desde hace mucho tiempo como un activista de la causa palestina, es Abu Ghataz, ¿no? Mi impresión es que la presencia de alguien como Chejade en la lista tuvo que ver con su función como procurador en este terreno. Que se ha puesto en duda si fue o no fue procurador, ¿no? No, procurador fue, y fue a Chile directamente, porque yo participé directamente en la campaña respecto a buscar la extradición de Alberto Fujimori al Perú. Fui a Chile al día siguiente de que él llegó a Chile y fue detenido, y he seguido muy de cerca el proceso. Procurador en ese terreno, no tengo ninguna duda. ¿Y fue integrante de la unidad de extradiciones o jefe? No sé, la verdad. No, porque ese era el otro punto no podría de decírtelo, ¿no? Pero creo que también Chejade ha estado, porque fue abogado y su relación con Humala tiene que haber tenido que ver alguna relación con haber sido abogado de los Humala. Entonces, esto también me parece que es un hecho evidente. Él lo recordó en la entrevista que le hicimos el día lunes, recordó que había defendido al presidente en el caso Madre Mía y a la primera dama en el tema de los ingresos que recibió de Venezuela. Sí, eso es público. Los ingresos, disculpa, los recibió de una empresa de Venezuela, que no es lo mismo que decir de Venezuela. ¿Ves? Ok, de una empresa venezolana. Ayer Alejandro Aguinaga decía aquí que quizá Chejade estaba intentando mandar mensajes entre líneas, mensajes cifrados, al mencionar estas defensas dentro de su propia defensa. Si lo estuviera haciendo, en mi opinión, estaría perdiendo el tiempo. Porque me parece que en el tema ético, específicamente, a pesar de que yo creo que esto es una investigación completamente incompleta. Completamente incompleta. Completamente incompleta. O sea, no tengo ninguna duda de que es incompleta porque falta un actor fundamental. Cuando yo acuso a alguien de una actuación corrupta, tiene que haber un corruptor. Y el corruptor no aparece en los medios. No se informa sobre en qué situación está. El presunto. No es convocado, ¿no? El presunto. Pero si ya el corrupto no es presunto, la pregunta es entonces ¿por qué el corruptor es presunto? Para ti, o sea, ya no es presunto corrupto. Bueno, la opinión de la Comisión de Ética es de que su conducta ha violentado las normas éticas precisamente por haber pretendido favorecer los intereses de un tercero, ¿no es cierto?, con la actuación de la policía. ¿Y eso en qué convierte a Chejade? Si hay ese tercero, por lo menos en un lobista, ¿no es cierto?, o en una persona que ha utilizado su poder para traficar influencias. ¿Ser lobista es delito? Si uno trafica con posiciones de poder para conseguir beneficios para terceros, podría. ¿Qué piensas, Cecilia? ¿Ser lobista es delito? En ese sentido, bueno, yo creo que definitivamente si es que hay intereses de por medio y por ello se cobra, y efectivamente el interés es personal o empresarial y hay un beneficio personal para la persona que utiliza su posición política para ello, por supuesto que sí. Pero hay matices, ¿no? Digamos, ¿no? Si tú te reúnes en Brujos de Cachiche con una minera, ¿es delito? No sería delito. Yo creo que aquí lo que ha habido mismo aceptado es un error, ¿no? Es un error, pero obviamente este error se ha convertido en un probable delito porque la Comisión de Ética no sanciona los delitos, ¿no? La sanción de la Comisión de Ética no es porque haya cometido necesariamente un delito, es una sanción ética. Claro, pero también está el Ministerio Público. Claro, será el Poder Judicial y también la Comisión de Acusaciones Constitucionales quien lo determine. Sin embargo, al parecer, por las pruebas que están apareciendo, efectivamente habría habido aquí algo pues que iba definitivamente en contra de las normas, ¿no? Y yo sí estoy de acuerdo con que, por ejemplo, el Grupo Wong debe de ser citado, ha debido ya de ser citado y espero que la Comisión de Acusaciones Constitucionales lo cite, ¿no? Porque efectivamente, si la suposición es que el Grupo Wong es el que les ha pedido que se reúnan para tener beneficios empresariales y está utilizando, sabe Dios qué, dinero o cualquier otra cosa, entonces el Grupo Wong tendría que ser citado a escuchar sus descargos, ¿no? En eso yo estoy de acuerdo.
Ahora, el presidente Humala ha dejado el caso completamente en manos de ustedes, de los congresistas. Él ha dicho que no puede, digamos, decidir Chejade, pero ya había anunciado el domingo pasado que estaba fuera del Poder Ejecutivo. Entonces, digamos, la única vinculación que tiene Chejade en este momento con el gobierno es su escaño de congresista, ¿verdad, Javier? La única vinculación que tiene es así, pero en mi opinión el caso es un poquito más complejo. Yo particularmente no comparto que Omar Chejade lo que ha pedido es una licencia. Para pedir una licencia uno la solicita a una autoridad, ¿no es cierto?, que es la que le otorga la licencia. ¿O no? Correcto. Y eso implica decirle, yo solicito una licencia por tal periodo, por tales razones y en tal condición. Lo que el señor Chejade ha hecho es anunciar que él dejará de ejercer la función, ¿no? Y en una frase que a mí me llama mucho la atención, casi le delega sus funciones al presidente del Congreso, ¿no? Una cosa que me parece absolutamente inusual. Primero, porque la función de vicepresidente no se delega a nadie. Y segundo, porque es una norma que si no hay vicepresidente en funciones, es el presidente del Congreso el que asume las funciones del Ejecutivo. Entonces, es ociosa la mención que hay en este terreno, porque no depende de la voluntad del señor Chejade. Yo le pregunté ayer aquí a Marisol Espinosa qué pasa si ella se enferma, si durante un viaje de Ollanta a Humala ella o tiene un accidente, Dios no lo quiera. ¿Qué pasa? Daniel Aguataz sería el que asumiría si es que hay la presunción de que hay efectivamente una licencia solicitada. Pero ahora, la ley es clara con ese punto porque se sabía que eso era cuando hay vacancia. Por ejemplo, cuando Fujimori renunció por fax, Marta Hildebrandt, ¿no es cierto?, fue la que posibilitó la transición. Claro. En este caso no estamos hablando de que Humala renuncie, sino que esté simplemente en un viaje de rutina. Habría un problema, definitivamente. Está poniendo al gobierno en un claro problema, además, ante interpretaciones también constitucionales que pequeño favor le harían al presidente de la República. Este tema está yendo de alguna manera en contra de la misma gobernabilidad al cuestionar, porque ahí habría un gran cuestionamiento, quién sería el que presida, cómo sería para que presida. Hay personas que dicen que para que asuma la presidencia el presidente del Congreso justamente tendría que haber una vacancia presidencial. Claro, pero entonces eso no está reglamentado, así es, ¿no? Entonces eso llevaría a muchas suposiciones, a diferentes tendencias y obviamente eso sería muy perjudicial para el país, ¿no? ¿Hay un vacío en ese punto, Javier? Hay un vacío porque teniendo dos vicepresidentes, hay países que no tienen vicepresidentes, ¿no es cierto? Y hay países que tienen un vicepresidente. Tener dos vicepresidentes es extraordinario en el mundo, ¿no? Y normalmente los países manejan las cosas teniendo un vicepresidente. Entonces no creo que sea un problema especialmente grave y delicado, pero de presentarse sí habría un problema de interpretación que desarrollar respecto a este asunto. El presidente tenía otra alternativa respecto al señor Chejade. Bueno, políticamente tenía la misma alternativa que ha tenido la bancada. La bancada lo ha suspendido. El presidente podía solicitarle al señor Chejade o su renuncia o su licencia. Pero se lo solicitó en todos los tonos y le dijo que no quiere. Le dijo que dé un paso. Le sugirió, ¿no? Le sugirió. Efectivamente. ¿No? Debió de haberle pedido efectivamente, más allá de que constitucionalmente, de acuerdo a la ley, se pudiera o no se pudiera dar, creo que hubiera sido preferible que le pida y él se niegue, por último, por razones legales, pero que se la solicite drásticamente y le diga, ya no más, hasta aquí no más, ¿no? Entonces, ahora ha dicho de que ya es potestad del Congreso de la República. Eso también puede ser cuestionable, porque el Congreso está viendo el tema de la acusación, pero sus funciones de vicepresidente, él sigue. Y además, el proceso puede durar cientos de días. El proceso puede ser largo, pero obviamente aquí se tiene que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, eso está claro. O sea que el proceso tendrá que durar lo que tenga que durar. Espero más bien que no se utilicen
algunas formas para dilatar el proceso, que eso sí ya sería un problema, ¿no? Javier, ha habido una baja en las encuestas considerable por este affair Chejade, que además está durando demasiado tiempo. Pero más allá de las cifras estadísticas, ¿cuál crees tú que es el daño que se le ha hecho al gobierno con este caso? Es decir, ¿cuánto afecta realmente el tema Chejade? No, yo creo que ha afectado. Yo creo que el tema Chejade ha afectado. Creo que han habido evidencias de contradicciones entre lo declarado inicialmente por Chejade y lo que se ha visto después. Me parece, sin embargo, también de que hay contradicciones en el propio proceso de investigación. A mí el proceso me parece bastante incompleto, ¿no es cierto? Aún en el tema ético, y por supuesto tendrá que tener otro rigor en el manejo del tema constitucional o de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Y resta por ver cuál es la conclusión y la solicitud que emane de la Fiscalía de la Nación en relación a este tema. Pero sin duda ha afectado la imagen y la visión y la credibilidad de la gestión. Lo que yo creo que va a recuperar las cosas es que por primera vez en muchísimos años no va a haber un blindaje frente al tema, y no lo ha habido. Es decir, se ha actuado con absoluta transparencia en el sentido de que, en función de hasta donde se está informado, ¿no?, y hasta donde se tiene una apreciación de la situación, si se considera que hay indicios razonables de una conducta que ha quebrantado el Código de Ética, se procede en consonancia. Y la bancada de Gana Perú en ese terreno no ha actuado contradictoriamente con eso. Entiendo que se necesitan 60 más 1 para vacar. ¿Es correcto? Para vacar a Chejade. Para desaforarlo. No está planteado una vacancia a Chejade. Lo que está planteado hasta el momento es una sanción de 120 días de suspensión. Y eso efectivamente, claro, pero lo decide la mayoría. La subcomisión de acusaciones constitucionales podría ir más allá. Pero ese es un proceso que va a implicar una investigación. O sea, el tema de la subcomisión de acusaciones constitucionales no es un tema como la comisión que preside el señor Lai. Esa comisión tiene que ver indicios, pruebas, recoger declaraciones. Por ahí va a tener que pasar el grupo Bon de todas maneras, ¿no es cierto? Por ahí se va a ingresar también a un manejo mucho más detallado de las declaraciones de la policía. No ocurrirá lo que ha ocurrido ahora, que es que no ha ido ni el hermano de Chejade, ni el amigo que supuestamente estuvo en el cuartel, ¿no es cierto? O sea, hay cantidad de cosas en ese terreno. Cabos sueltos. Claro, que la comisión tendrá que aclarar, la subcomisión. ¿Están en tu bancada, Cecilia, de acuerdo con lo que Javier dice en lo que se refiere al tema Chejade? Parece que en este punto sí hay consenso. Sí, bueno, efectivamente ha habido un voto unánime en la Comisión de Ética. Dentro de la Comisión de Acusaciones Constitucionales esperemos efectivamente que se haga un trabajo donde todos los actores puedan declarar y puedan tomárseles sus manifestaciones. E igualmente en el caso de la vacancia, que efectivamente no se ha planteado, es un tema que se tendrá que evaluar llegado el momento, ¿no? Finalmente, este caso vuelve a poner sobre el tapete el asunto de la inmunidad parlamentaria. ¿Hasta cuándo la inmunidad va a ser usada como escudo para defenderse de delitos comunes, Javier? Perdón. Bueno, yo debo decir que yo tengo ya presentado un proyecto de ley al respecto. Y yo estoy planteando la posibilidad de someter a referéndum la revocatoria del presidente de la República y la revocatoria de los congresistas. Yo creo que el país está harto de que se pueda revocar a determinadas autoridades, que son los alcaldes, presidentes regionales, regidores y consejeros, que tienen exactamente el mismo origen que el presidente de la República y que los miembros del Congreso, el voto popular. Y el voto popular, que es el que te otorga la autoridad, tiene todo el derecho de reclamártela de regreso si considera que tu gestión es una gestión que no responde a las expectativas y a los compromisos asumidos. No solamente por hechos de delito, o de falta en este terreno, sino por incumplimiento de las responsabilidades políticas que se ofreció en la campaña y que establecieron el contrato entre el elector y el elegido, ¿no es cierto? Entonces yo ya tengo presentado una iniciativa en ese sentido,
fue una iniciativa de campaña, ¿no es cierto? Y lo que uno tiene que hacer es cumplir con lo que ofreció en la campaña. En ese sentido, el primer reconvocado tal vez entonces sería el presidente Ollanta, ¿no? Porque habría que ver si puede cumplir sus promesas. Yo creo que eso es bastante peligroso, el tema de la revocatoria de un presidente y de todas las autoridades, porque crearía una zozobra constante dentro de las mismas autoridades, como por ejemplo el presidente de la República. Lamentablemente, a veces, como hemos visto el caso, y el mismo presidente lo ha mencionado, las promesas electorales se hacen durante los 5 años, entonces ¿cómo podrías realmente calcular que no la está cumpliendo? Porque te dice sí la voy a cumplir, pero el próximo año, acá 2 o acá 3, y habría una gran inestabilidad y se podría utilizar más bien políticamente, ¿no? Ahora, hay una sensación también en la población de que el propio Congreso se aburre o se cansa de las investigaciones y van pasando al cajón de los recuerdos. ¿Qué pasó con Alexis Humala, por ejemplo? Efectivamente, Nada. En el caso de Alexis Humala no ha habido una comisión que investigue el caso. Hubieron otros temas, ahora ha venido lo de Chejade, etcétera, etcétera, pero Quedó para el olvido, digamos. pero podría investigarse en cualquier momento, ¿no? Creo que sí hubo una gran duda y fue el primer problema, se podría decir, durante este gobierno, pero quedó el cuestionamiento que fue antes de la juramentación, después de la juramentación, en fin. Pero más allá de eso, yo creo que el tema de Chejade está ocupando demasiado tiempo del Parlamento cuando hay en estos momentos una gran necesidad de poder aprobar leyes que vayan y que ayuden justamente al crecimiento y el desarrollo del país. Tenemos un grave problema en estos momentos en el país, que son los conflictos sociales, que si bien es cierto el presidente de la República tendrá que manejar, porque a eso le compete, el Congreso también tendrá que hacer su parte, porque lamentablemente esto va a impedir que el país siga desarrollándose y siga creciendo. Y creo que la mejor manera de inclusión es justamente a través de la generación de empleo y mayores recursos para que el Estado tenga para poder cumplir no solo sus promesas, sino con las necesidades básicas que no están satisfechas de tantísima gente. El tiempo nos está ganando, Javier. Una pregunta para respuesta breve. Ayer estuvo aquí el padre del presidente, don Isaac Humala, y él nos reveló que algunas autoridades acuden a visitar a Antauro, a la prisión, cuando tienen que resolver conflictos sociales. Mencionó el caso puntual de Yehude Simón cuando era primer ministro de Alan García. ¿Crees que esto es así? ¿Tienes algún indicio de que esto ocurra? ¿Te parece preocupante? Yo no guardo ninguna relación con el grupo de Antauro Humala. Al padre del presidente lo he visto en algunas actividades sociales, pero no tengo ninguna idea de cómo funciona el tema. Supongo que lo que está buscando resaltar es que el grupo político, el denominado etnocacerismo, que conduce Ollanta Humala, tiene una presencia en determinadas áreas del país que tienen una incidencia política. El etnocacerismo que conduce Antauro Humala. Antauro, sí. Antauro. Sí, dijiste Ollanta. Disculpa, no. Antauro Humala. Creo que debe haber sido el interés de su presentación. Me parece que sobredimensiona la incidencia y la influencia. ¿Tú crees que Antauro no tiene incidencia sobre la agitación social? No, yo creo que tiene incidencia en determinadas zonas del país, en determinados sectores políticos, ¿no? A través de la gente que está organizada con él, pero creo que es un núcleo pequeño, muy activo, pero pequeño, en este terreno, y creo que expresa su punto de vista como el de cualquier otro, y que las declaraciones del señor Isaac Humala sobredimensionan la significación que tiene en la escena política Antauro Humala. Bien, muchas gracias a ambos por haber venido esta mañana. Nosotros nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos, el ex congresista nacionalista Isaac Meckler ya se encuentra en nuestros estudios para conversar sobre las declaraciones del primer ministro. Con él regresamos. Esto es Abre los Ojos.